una columna que escribí para el diario El Confidencial, Noticias. Este es un diario digital para el que estoy escribiendo hace ya un tiempo y les quiero leer la columna. Para algunos es un poco medio desgastante leer, pero para otros es más interesante que se vea en video, ¿no? Entonces les voy a leer la columna. La columna se titula Roy Barreras y la geopolítica de la incertidumbre. Dice, bueno, en el ajedrez político colombiano de 2026, el progresismo atraviesa su hora más crítica hasta el momento. Esta no será una elección convencional. En Colombia las sorpresas cada día serán más grotescas. Hoy nos enfrentamos ante el dilema existencial de la transición, es decir, de cómo pasar de un gobierno de ruptura, encabezado por el carisma disruptivo de Gustavo Petro, hacia un modelo de consolidación institucional. Esta reconfiguración no se decide solo en las plazas públicas, sino en la arquitectura de las estructuras políticas. Y tendrá un tono amarillista, persuasivo, muy particular, que debemos registrar al detalle. Bajo este prisma, la dinámica interna del pacto histórico y la irrupción de la fuerza de la paz revelan una fractura que es tanto táctica como emocional. En un rincón, la columna vertebral y coherente, representada por Iván Cepeda, símbolo de la resistencia y del purismo ideológico. En el otro, la ingeniería de la viabilidad, de Roy Barreras, el hombre que entiende que el poder no se pide, se captura mediante la gestión de las realidades más grises de la política. Más recientemente, Atlas Intel, es una firma consultora, para principios de febrero, instaló un sismo interpretativo, muy común en las firmas de este tipo en época electoral. El empate técnico entre Iván Cepeda, con un 31,4%, y Abelardo, el Tigre, con un 32,1%, pretende vender una narrativa de polarización binaria, diseñada para asfixiar cualquier alternativa de centro. En el escenario, el dato que para el ciudadano del común pasa como irrelevante, para este análisis técnico es el epicentro. El 0,3% de intención de voto de Roy Barreras. En términos de opinión pública masiva, Roy no existe. Sin embargo, en términos de poder institucional es un gatekeeper de la coalición. La desconexión entre su popularidad y su operatividad confirma una tesis de consultoría básica. Barreras no busca convencer los corazones, él busca capturar las estructuras. Su estrategia no es el carisma de la tarima, aunque apelará a estas. Es el aval del voto útil y aceitado, es decir, de la gestión de las maquinarias que ostentan nombres cuestionados, pero efectivos. Ahora bien, el reciente jaque perpetrado por el Consejo Nacional Electoral, bajo la sombra de conjueces inhabilitados como Holman y Báñez, no es un accidente procedimental. Es un ejercicio de mala ingeniería electoral por parte del pacto histórico, que debieron prever, eso sí, aunque a la larga parecen estar resolviendo de forma coherente, puede costarles muchísimo. La revocatoria de la inscripción de Cepeda para la consulta del Frente por la Vida revela una ignorancia jurídica inaceptable en los estrategas del oficialismo. Si es que los tienen, claro. Porque carecen de una capacidad autocrítica pasmosa y por demás ridícula. Al cercar a Cepeda por su participación previa en la consulta interna del 2025, el CNE le ha despejado el camino a Barreras. Para la izquierda íntegra, este es el escenario del alacrán y la rana.
Barreras utiliza la plataforma del pacto para cruzar el río de la legitimidad electoral, mientras se apoya en una consultoría de alto nivel de Becasino, Solá, Cartolano y Vendrell. Para garantizar una operación multidimensional que controla desde la narrativa digital hasta los formularios E14 en todas las regiones. Todo ello bajo el precepto de la naturaleza pragmática que termina picando la base ética del movimiento progresista. Con Cepeda fuera del tarjetón de marzo, Roy aspira a inflar su relevancia y a presentarse como el candidato de la unidad. Hay un hecho que debe presentarse con toda claridad, y es la configuración de las listas al Congreso de Barreras, puesto que son un ejercicio cínico de transferencia de capital electoral que también deberían saber cobrarle los más disciplinados del progresismo. La inclusión de figuras como Milena Flores, vinculada a Musa Besaile, que ya sabemos quién es, y Werner Zambrano aseguran el umbral, pero a un costo reputacional que podría ser la tumba ética del movimiento progresista. A esto se suma la fragilidad jurídica de Fuerza de la Paz. El rol de Gloria Arizabaleta, investigando magistrados que deben fallar sobre su propio partido en un pasado reciente, creó un flanco de ataque por prevaricato que la oposición tiene guardado como un misil teledirigido para el momento de mayor vulnerabilidad de este movimiento. Aquí es donde la estrategia de Roy choca con la realidad operativa de la registraduría. Cualquier analista con dos dedos de frente sabría que debemos entender que la logística electoral es el verdadero techo de cristal de Barreras. Y me permito explicar por qué. En este punto surge un factor trascendental. El tarjetón de la consulta debe ser pedido por el votante. A diferencia de las elecciones al Senado y Cámara, en donde se entrega por oficio, el tarjetón de las consultas presidenciales es el meollo de la cuestión. Quienes no tengan candidatos en las consultas simplemente no pedirán el papel, a menos que se geste un acto demoníaco, es decir, que se les entregue sin solicitarlo. En otros tiempos esto se ha dado de manera natural, sin mayores consecuencias jurídicas. Pero si no se da el caso anterior, pues se crea un filtro que Roy no puede superar por falta de apoyo popular. Si sus senadores sacan votos, será para su curul. Dudosamente, esos electores harán el esfuerzo adicional de pedir el tarjetón por un candidato presidencial que no les genera pasión, a menos de que en efecto tengan afecto por Roy Barreras. Es entonces cuando se hace necesario desarrollar un análisis sobre las zonas en donde habrá más votos y un cálculo de su posible votación. Roy nos dice que va a ganar esa consulta. Yo no le auguro más de 500,000 votos. Ese mapa de calor regional nos hace cuestionarnos ¿de dónde saldrán los votos? Si proyectamos el potencial electoral basado en estructuras, el panorama se desarrollará a través de feudos aislados. La zona roja la he denominado Córdoba y Nariño, donde Roy puede y espera raspar los votos. Depende exclusivamente de esas maquinarias tradicionales que ya mencioné, que instruyen o instruirán a sus votantes a pedir el tarjetón presidencial. Eso es lo que llamamos un voto mandado o un voto no convencido. La zona naranja del Valle y Atlántico, que por cierto es la cuna de Roy, el Valle, es de tracción media. El aparato burocrático le responde, pero el castigo del voto de opinión en Cali y Barranquilla será severo. La zona gris, Bogotá y Antioquia, es un vacío absoluto. En los grandes centros urbanos, el votante es autónomo, tiende a no necesitar tanto de la maquinaria y pasará de largo frente a las consultas de Roy. Probablemente en estos territorios, las otras consultas, entre ellas la de Claudia López, se verá altamente favorecida. En un escenario posible, el triunfo de la derecha por omisión estratégica del pacto histórico. Y este es el punto en el que hablo de lo que puede ocurrir por la situación que presentó el Consejo Nacional Electoral, tratando de mostrarnos que es una entidad regulada, independiente, pues lo que hizo fue una jugadita política. Y ya les explico por qué.
La falta de estrategia de la izquierda y el fuego amigo de la oficina de la UTL de Pizarro ha dejado camino libre a la derecha. Sí, a la derecha. Aunque todavía queda mucho trecho y esto apenas está empezando, hay que decirlo, está empezando apenas este tema. Mientras Roy juega a ser el puente de plata para calmar mercados electoreros de la tradicional maquinaria que él denomina la base liberal del país, la realidad es que se ha quedado sin electorado. Porque entre tanta alaraca, la izquierda lo desecha. El centro no confía en él, la derecha lo detesta, aunque estos últimos lo podrán usar como lo hicieron en el pasado. Y hay que decirlo sin miedo, la consulta de la derecha, liderada por figuras como Paloma Valencia, podría movilizar mucho más de 3 millones de votos, gracias a la disciplina de su base y a la cantidad de candidatos que están hoy en el umbral del 1%, pero que pueden mostrar una maquinaria interesante. Si la consulta de Roy y Quintero no llega siquiera al 1.000.000 de votos, la narrativa que se va a vender es que la centroizquierda es minoría. Será imparable tal narrativa. Y con los votos que faltan, se podrá construir el relato que la derecha lanzaría para quedarse con la segunda vuelta. Roy Barreras será la gran decepción de 2026. Logrará que todos hablemos de él, como lo estamos haciendo en este momento. Dominará la técnica, sucumbirá ante la falta de alma de su propia propuesta y ante la falta de votos, claro está. Y para terminar esta columna, tengo que expresar que el país no busca hoy un ingeniero de alcantarillas. El país busca una dirección clara y un horizonte honrado. Si el progresismo no aprende que las reglas de juego cambian a última hora y no es capaz de preverlas, este juego desleal, que apenas está empezando, dará su historia por terminada en mayo. Sepultada esta historia por el 0,3% de un estratega que supo capturar el proceso, pero se le olvidó capturar a la gente. Aunque al final, como diría el antropólogo Sanabria en un video que vi ayer, vociferará, pero sigo siendo el Roy. Un saludo.